El tema fue titulado Comunicándonos con el corazón, ¿sí? Comunicándonos con el corazón, pero el día de hoy vamos a hablar solamente de escuchar con gracia y hablar con verdad. Ese sería lo que vamos a tratar el día de hoy, escuchar con gracia y hablar con verdad. ¿Sí? Aquí en este taller no se trata de señalar los errores, aunque sí van a salir, ¿verdad? A flote los errores que tenemos como papás en la crianza, pero más bien queremos que Dios nos diga cómo nos tenemos que comunicar. Entonces Él nos va a dar herramientas, ¿verdad? Y aquí vamos a tener ese espacio para poder dialogar entre nosotros. Si veniste con tu esposa, con tu esposo, poder dialogar en un momento o con los de la mesa. Bueno, como les dije, la dinámica la vamos a dejar, yo creo, para el final. Y este taller está basado en Santiago 1:19. A ver. Si traen ahí su Biblia. Ahí está. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esto ya no lo sabemos, ¿verdad? Ya lo hemos leído, releído, hemos recibido instrucción, enseñanza de este versículo, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en una parte. Entonces, el objetivo de este taller es aprender a comunicarnos con nuestros hijos, así como Dios se comunica con nosotros, ¿verdad? Y digamos que este versículo nos da, por ponerlo así, una fórmula, o debemos de tomar o prestar más bien mucha atención de la manera de cómo nos vamos a comunicar. ¿Cómo? De forma clara, es decir, escucha antes de hablar, ¿verdad? Habla con sabiduría y responde sin ira, ¿verdad? Entonces, quiero ponerme, ya sé que ahorita el pastor oró, pero quiero ponerme en manos de Dios y quiero que volvamos a orar en este sentido, en que Dios esta mañana nos muestre, nos revele esas áreas, esos puntos en los que estamos fallando en la comunicación con nuestros hijos. Entonces vamos a pedirle al Señor dirección. Señor, gracias Padre, porque tú eres bueno, siempre eres bueno y sabes nuestra necesidad como padres, como esposa, como esposo, Señor, respecto a nuestra crianza. Te pedimos, Padre, que esta mañana tú nos alumbres, esta mañana tú nos muestres cómo ha sido esa comunicación con nuestros hijos, si ha sido verdadera o simplemente hablamos por hablar sin llegar a lo profundo. Ayúdanos, Señor, pongo primeramente mi vida en tus manos, Señor, poniéndome también como una mamá deseosa de aprender y poner en práctica lo que tú me has mostrado a través de este estudio, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y nunca llegas tarde, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas como papás para prepararnos y para poder hacer de nuestra crianza una bendición para nuestros hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como decía, vivimos en una época donde hay mucho ruido allá afuera, de todo tipo. Nuestros hijos se aturden de muchas maneras, ¿verdad? Con todo lo que hay alrededor. Y no nada más nuestros hijos, sino nosotros como papás también. Hay muchos distractores, ¿verdad? Nuestros hogares a veces se habla mucho, ¿verdad? Hay en otros hogares donde se habla poco, pero se entienden poco.
Se habla mucho, pero se entienden poco. Del corazón hacia el hijo y del hijo hacia el papá solamente hablan, pero no logra ver esa conexión. Como papás tenemos una gran responsabilidad y tenemos que ser los primeros, fíjense, aunque muchas veces ya no somos los primeros en esa lista, pero lo ideal es que seamos los primeros modeladores del carácter de nuestros hijos. Y una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado es precisamente la palabra, ¿verdad? Hablar con nuestros hijos. La manera en que nos comunicamos con ellos puede ser de vida o de muerte. Estemos comunicando vida o estemos comunicando muerte, como nos lo dice en Proverbios 18:21. Yo se los voy a leer en Palabra de Dios para todos. Y dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. ¿Cuántas veces como padres hemos estado así, verdad? No hemos medido, realmente no nos hemos dado cuenta de lo que hemos hablado y dañamos mucho. La comunicación familiar es una herramienta que nosotros tenemos como papás para dar vida a ellos o para provocar muerte en ellos. Fíjense qué fuerte es la manera en cómo nos estamos comunicando. En este proverbio nos recuerda que las palabras que decimos no son neutras, es decir, no pensemos que lo que estamos diciendo no va a dar efecto. Acuérdense que el efecto es para vida o para muerte. No es, o sea, cuando tú tienes una conversación de cualquier tipo, algo va a surgir de esa conversación. ¿Vas a edificar o vas a destruir? ¿Vas a dar vida o vas a hablar muerte? Todo esto sabemos que es en un contexto familiar, en una relación tanto con los hijos, de padre a hijos, o de hijos a padres, o incluso en el matrimonio, entre esposos también es como se da este tipo de comunicación. En una familia donde reina la mala comunicación, se vive una constante tensión emocional y espiritual. Fíjense. En una casa donde no se escucha a los hijos, ¿verdad? Donde no se entienden y no se cuida el lenguaje, esto se va convirtiendo poco a poco en un lugar de dolor, de confusión y de separación. Cuando son pequeños, a lo mejor no lo notamos tanto. Más adelante voy a ahondar un poquito en esto, un poquito en las etapas, pero cuando son pequeños, por lo regular siempre, la mayoría de las veces es instrucción, porque son pequeños de lo que van a hacer. Realmente no hay una comunicación profunda, pero ya cuando empiezan a crecer, cuando son ya jovencitos, cuando son adolescentes, esa comunicación, por ser mala, a veces hay una separación, ¿verdad? No hay un vínculo entre padres e hijos. Las palabras hirientes, las omisiones de afecto, los silencios prolongados y los gritos acumulados son una semilla que vamos sembrando en el corazón de los hijos, que tarde que temprano va a brotar. Y luego nos decimos, ay, pero ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? ¿Cómo va a brotar? En tristeza, en enojo y por lo tanto en un distanciamiento. ¿Por qué? Porque no nos hemos sabido, no hemos logrado tener una verdadera comunicación con los hijos o incluso entre esposos también. Aquí estamos dando el enfoque hacia los hijos, pero con los esposos, entre esposos, es exactamente lo mismo. Una mala comunicación, a ver, déjenme, es que aquí se me apaga.
Aquí. Una mala comunicación no solo va a producir malentendidos constantemente, ¿verdad? Sino que se va desgastando la confianza. Cuando hay malentendidos, queda algo ahí y empiezas a cerrar el corazón. El corazón de los hijos empiezan a cerrar y por lo tanto ya no tienen la confianza ni la apertura de poder dirigirse hacia los padres. Se va deteriorando la armonía y va generando altibajos emocionales en toda la casa, ¿verdad? Hay situaciones complicadas, padres que se frustran, hijos que se cierran, hermanos que se enfrentan, hay confrontaciones entre hermanos y por lo tanto todo esto es un ambiente en que nadie se siente seguro. Todos están airados, todos están irritados, todos están con dolor en el corazón, todo por una mala comunicación. Pero el daño, fíjense, no solamente se limita al área emocional, ¿sí? de cómo se están sintiendo. Cuando una comunicación se rompe o cuando no hemos logrado una buena comunicación con los hijos, la vida espiritual también se siente, también se resiste, también se afecta. Porque aquí estamos hablando entre puros padres, una familia cristiana, ¿verdad? Hogares cristianos. Pero ¿cuántas veces queremos imponer nuestra fe a los hijos y no entendemos que los hijos tienen su propio proceso? Que lo único que tenemos que hacer como papás es acompañarlos y darles el ejemplo. Eso ya lo hemos hablado en otros talleres, de darles un acompañamiento y más que imponer, es que ellos vean cómo vivimos ese cristianismo. Y no se trata de que juzgues todo lo que el hijo hace. Si tu hijo aún no ha nacido de nuevo, es natural que su corazón no esté en las cosas de Dios. Y tú tienes que ser, tú como papá, tú como mamá, tienes que ser esa extensión del amor de Dios. Y que ellos vean tu convicción, que ellos puedan decir, no, ok, mis papás están viviendo así, yo todavía no estoy muy convencido. En su tiempo, Dios hará la obra, pero nosotros no se trata de estar juzgando. Es que la música que tú escuchas, pues es que ¿qué quieres que escuche? Si en su corazón no está agradar a Dios todavía. Entonces tenemos que ser pacientes, esperar y que ellos vean en nosotros el amor de Cristo, ¿verdad? Esto obviamente cuando no hay un ambiente favorable, como les dije, la vida espiritual también se resiente. Pensemos esta situación, cuando entre esposos no hay una buena comunicación, cuando sucede todo lo que les acabo de decir, la vida espiritual se resiente. ¿Por qué? Porque es difícil orar juntos. ¿Por qué? Porque hay una separación, hay una división, hay un dolor, hay una raíz de amargura, hay algo que no está permitiendo esa unión entre esposos o incluso también entre los hijos, si ya también decidieron seguir al Señor. Cuando hay una mala comunicación, eso también se resiente. Es difícil orar juntos, es difícil confesar sus errores o su pecado. Fíjense. Pensemos en la relación padres e hijos, que es lo que nos trae aquí, pero volviendo a lo mismo, eso también se da en el matrimonio. Si nuestro hijo a lo mejor cometió algún pecado, la familia es cristiana, pero no hay una buena comunicación, el hijo no tiene la confianza de venir con su mamá si es niña o con su papá si es niño o con quien le tenga más confianza, no tiene el valor de ir porque se va a sentir rechazado, se va a sentir juzgado y decir, no, ¿para que me sermonen? Yo necesito que alguien me acompañe en esto que hice. Entonces mejor se lo cuento a mi amiga.
a mi amiga de la escuela, que no es ni siquiera cristiana, porque ella no me reprocha nada. Entonces está teniendo más contacto, más confianza con alguien más que con nosotros mismos. Eso habla de una mala comunicación, en donde no hemos podido como papás conquistar el corazón de ellos. Entonces, por lo tanto, cuando sucede esto, no corregimos en amor. Corregimos con disciplina excesiva o con gritos, ¿verdad? Y no solemos dar un consejo sabio, sino basado en nuestro enojo y en nuestro impulso. Entonces todo se ve afectado. Y la raíz fue una mala comunicación con los hijos, el no saber cómo abordar ciertas situaciones con ellos. Lo más triste es que muchos padres, muchos de nosotros, al no saber cómo comunicarnos con ellos, sentimos que los hemos perdido, ¿verdad? Y viene ya como congoja en nuestro corazón y no, ya está de más que yo haga algo con los hijos. Y entonces empezamos a buscar soluciones externas. Buscamos que alguien más nos ayude, terapeutas, consejos de expertos en la escuela, pero no nos hemos dado cuenta que la raíz, que el problema somos nosotros como papás, que no hemos sabido, no hemos logrado entablar una verdadera comunicación con los hijos. Sabemos que cuando buscamos este tipo de ayuda, nada va a reemplazar el diseño original de Dios, que es Malaquías 4:6. A ver. Malaquías 4:6 dice que el corazón del padre se vuelva al hijo y el hijo al padre. Eso es lo que verdaderamente Dios quiere, ¿verdad? Que el corazón tanto del hijo como del padre se puedan conectar, ¿verdad? Puedan entenderse, puedan comprenderse. Pero pues sabemos que no todo está perdido. Muchas situaciones complicadas o incluso situaciones desastrosas se podían haber evitado si la comunicación en casa hubiera sido guiada por la sabiduría de Dios. Pero dices, bueno, ok, no lo he hecho, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Pues precisamente ese taller, el motivo es este taller, para que aprendamos y que Dios nos hable de cómo tenemos que aplicar sus principios en la comunicación con nuestros hijos. El desafío sería este. ¿Están nuestras palabras sembrando vida o muerte en nuestros hijos? Ahí reflexionemos un poquito. ¿Están nuestras palabras edificando o sembrando vida en nuestros hijos o lo contrario? ¿O estamos sembrando muerte? ¿Estamos o estás como papá edificando el corazón de tus hijos o marcándolos con heridas, ¿verdad?, que durarán años en sanar? Hoy Dios nos llama a usar nuestras palabras como instrumento de restauración y gracia. No es tarde, nunca es tarde. Por eso oraba yo y decía, Señor, tú nunca llegas tarde. Nunca llega tarde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy es el tiempo de, a partir de lo que hoy Dios nos hable, de ponerlo en práctica en nuestra familia, ¿verdad? A partir de hoy. Dios nunca va a llegar tarde. Necesitamos esas palabras como instrumentos de restauración y gracia para con nuestros hijos. No es tarde para empezar a hablarles de manera diferente, ¿verdad? No es tarde para convertir nuestra casa en un lugar donde las palabras sean medicina y no un cuchillo que estemos enterrando a los hijos o a la esposa o al esposo, ¿verdad? Dios es un Dios de relación, ¿verdad? Dios se relaciona con nosotros de una manera hermosa. Somos nosotros
los que tenemos el problema para relacionarnos tanto con Dios y con nuestros hijos y con cualquier persona. Es muy complicado relacionarnos, es muy complicado tener una comunicación correcta con las personas. Pues imagínense más con los hijos y con los esposos, entre esposos, pues conviven 24/7, ¿verdad? Entonces necesitamos de la gracia de Dios. Desde el Edén, el deseo de Dios ha sido comunicarse con nosotros, eso lo sabemos, ¿verdad? Se comunicaba perfectamente, sin ningún problema, con Adán y Eva. Y Adán y Eva, a su vez, antes del pecado, también no había ninguna restricción, ninguna barrera, ningún nada para comunicarse con Dios. Todo fluía muy bien. Pero pues sabemos, con el pecado todo cambió. Pero en nuestros hogares muchas veces hemos perdido el reflejo del carácter de Dios. Dios continúa, Él no ha cambiado, Él mandó a su Hijo, ¿verdad?, para que nos pudiéramos comunicar con Él. Nos proveyó las herramientas, nos dijo: yo sigo aquí, yo te sigo amando a pesar de tu pecado. Y es lo mismo que nosotros tenemos que ejercer en casa, pero se nos olvida. Somos tan juiciosos con nuestros hijos, de verdad, a veces, a veces somos extremos juiciosos con ellos y cero misericordia. Muchas veces escuchamos, pero no entendemos realmente lo que nuestros hijos nos quieren decir. No sabemos leer entre líneas lo que ellos a gritos están pidiendo. Hablamos como papás, pero no conectamos. Nos las pasamos dirigiendo, dando orden: haz esto, haz aquello, lo hiciste mal, lo hiciste medio bien, pero no hay una aprobación verdadera. Corregimos, pero no edificamos. Fíjense, eso es algo fuerte. La Biblia nos instruye a usar un lenguaje que edifique y que ministre con gracia, ¿verdad?, a nuestros hijos. ¿Y qué quiere el Señor? Que evitemos todo tipo de lenguaje y comunicación que daña, comunicación que estorba, ¿verdad? La comunicación eficaz implica no solo hablar, no se trata de sermonear al hijo y exponerle tu punto de vista, que es lo que la mayoría de las veces hacemos. No, mira, a ver, ven, hijo, siéntate, escúchame. Y ahí nos pasamos y el hijo así como que, ay, ¿en dónde? Y ya lo perdimos porque le damos y le damos. No se trata solo de hablar, sino se trata también de escuchar y comprender a nuestro hijo. Y a veces lo que menos hacemos es escuchar a nuestros hijos. Ponemos a ese diálogo con nuestros hijos, metemos elementos que cortan la comunicación con ellos. Por ejemplo, el lenguaje corporal de nosotros habla mucho. Y ellos ya nos leen. Cuando tomamos una postura, un tono de voz, ay, mi mamá ya va a empezar. Ay, mi papá ya va a empezar. Ya nos leen, nos conocen. Y eso corta la comunicación. Entonces, nosotros como papás tenemos que pedirle al Señor de su gracia para que en el momento de hablar con ellos, quitemos todo obstáculo y nos mostremos genuinos también con ellos. Más adelantito vamos a profundizar más esto. La Biblia nos dice cómo nos podemos comunicar de manera eficaz, haciendo hincapié en la honestidad. A ver, déjenme ver qué pase. ¿Se desconectó? Pero sí está. Uy. A ver, me voy a desconectar y ustedes me apoyan. Ahí está. A ver, espérenme tantito. Es que no me quiero adelantar mucho. A ver. Aquí está. Les decía que Dios nos dice cómo nos podemos comunicar de manera eficaz,
haciendo hincapié en la honestidad, en el amor, la paciencia y la importancia de abordar los conflictos con prontitud. No, esa no es. Es la de atrás. ¿Sí? Con la anterior, por favor. Ahí está. Ahí nos quedamos un poquito. Entonces, Dios hoy quiere restaurar estas maneras de comunicarnos con nuestros hijos, con la familia, ya sean pequeños, adolescentes o jóvenes, ¿verdad? Dios quiere que aprendamos. Y también Dios quiere que cada palabra que salga de nuestra boca refleje la sabiduría de Dios y el amor de Dios. Los 4 pilares, digamos, que Dios, que están en este pasaje bíblico para comunicarnos, esos 4 pilares están en Santiago 1, y son escuchar con el corazón. Ese es el que vamos a abordar el día de hoy. Escuchar con el corazón. El segundo pilar, hablar con verdad. Ahora sí, la siguiente, perdón. Hablar con verdad y amor. El tercer pilar, comunicar con asertividad, guiados por el Espíritu Santo. Fíjense. Gracias. Comunicar con asertividad, guiados por el Espíritu Santo. Y el cuarto pilar es disciplinar con propósito y no con enojo. Espero en Dios poder abordar estos puntos más adelante, ¿verdad? En otros talleres. Vamos a ver el primer pilar. Vamos a ver cómo es escuchar con el corazón a nuestros hijos. Y digamos que la herramienta, como dije hace rato, más poderosa en la comunicación que Dios nos dio, pues es la lengua. Pero hay otra más importante que el Señor nos manda, y es escuchar, aprender a escuchar. El arma poderosa de la comunicación no solamente es el habla, sino es el oído, aprender a escuchar, ¿verdad? Esta afirmación, sí, aquí, ahí está. No solamente es una afirmación simple, sino que es bíblico, ¿verdad? Es bíblico. ¿Por qué? Santiago 1:19 dice: todo hombre sea pronto para oír. Eso es lo primero que tenemos que hacer, pronto para oír. Cuando nosotros recurrimos al Señor, ¿qué es lo primero que hace? Él nos escucha. Él está pronto y presto para escucharnos, ¿verdad? El Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Señor está atento a nuestra voz, a lo que nosotros necesitamos. Ahí está Dios, escuchándonos. Entonces, la escucha es una forma más profunda de amor. No solamente se trata de oír, fíjense. Escuchar no es simplemente, como les decía, escuchar con el oído, sino con el corazón. Es prestar atención al alma del otro, de nuestro hijo, de lo que te está revelando. Por eso es importante poder leer entre líneas su necesidad. Y creo que nosotros conocemos muy bien a los hijos y sabemos cuando están tristes o algo les pasa. Aunque te digan no tengo nada, estoy bien, tú ves su cara, su comportamiento, su actitud y tú dices: no, esto no es normal. Pero muchas veces lo dejamos pasar y no hemos aprendido a decir: a ver, hijo, a ver, hija, ¿qué pasa? Y sentarnos y tomarnos un tiempo
un tiempo verdadero y a veces hasta prolongado para poder lograr que nuestro hijo se abra. Cuando nuestros hijos hablan, aunque a veces nos digan tonterías, por decirlo así, a veces nos hablan con emociones desbordadas o a veces nos hablan con rabietas, con enojo, con rebeldía, ¿verdad? Nosotros tenemos el privilegio de mostrar el corazón de Dios en ese momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos enganchamos. Pues sí, ¿verdad? Somos carne y a veces queremos gritar, pegarles 3 gritos, nos enganchamos. Pero cuando nos enganchamos en esa situación, ya perdimos. No les estamos mostrando el amor de Dios, ¿verdad? Y ahí es en donde a veces empezamos a cerrar corazones. Jesús, sabemos que Él nunca estuvo demasiado ocupado para atender a alguien o para escuchar a alguien. Y miren que tenía trabajo Jesús, ¿verdad? Él no paraba. Iba a un lugar, iba a otro y lo que hacía era escuchar las necesidades de los demás. ¿Sí o no? Eso hizo Jesús. Él estaba atento, con el oído presto a lo que los demás necesitaban. Y nosotros, en nuestra propia casa, no nos tomamos el tiempo, aunque tengamos 1000 ocupaciones. Por eso digo que aquí todos estamos incluidos. Yo no es que vaya un pie adelante. A mí el Señor me habló mucho en este estudio, porque nos metemos tanto en nuestras actividades que medio escuchamos a los hijos y no nos tomamos el tiempo necesario para lo que ellos necesitan. Así vengan de malas, ¿verdad? Nosotros tenemos que mostrar esa gracia. Cuando no escuchamos a nuestros hijos, les estamos gritando silenciosamente: no me importas, o sea, no eres tan importante. Ahorita lo más importante es que no se me quemen los frijoles, o es que doble la ropa, o es que tal cosa, o me tengo que ir a trabajar. Pero, a ver, estamos preocupados por cosas que no son tan trascendentales y el corazón del hijo lo estamos haciendo a un lado. Todos nos afanamos, como papás, todos nos afanamos y ponemos esas prioridades por encima de los hijos. Y ahí estamos mal. Son los hijos lo primero, ese tesoro que Dios nos dio, ¿verdad? Para que nosotros los cuidemos, que cuando tienen una situación estemos ahí para ellos. Hay muchos factores alrededor de nuestros hijos. Hay muchos factores que impiden escuchar a nuestros hijos verdaderamente. Y estos factores a veces alteran el mensaje. No permite que el mensaje llegue tal y como lo dijimos, ¿verdad? O con la intención que quisimos. Vamos a ver esos factores que nos impiden escuchar a nuestros hijos con el corazón. Uno de ellos son barreras que tenemos como padres. Tenemos muchas barreras, esas son algunas. Pero ¿cuántas barreras internas no tenemos que eso impide una buena comunicación con nuestros hijos? Por ejemplo, como acabo de decir hace ratito, la impaciencia o la prisa. Esto que es una falta de disposición tanto emocional y de tiempo para poder escuchar con calma. Emocional como, mamá, es que fíjate que no, ay, hijo, no, ahorita no me vengas con esto. Ay, estoy tan cansado, vengo tan estresado del trabajo. O a lo mejor tuviste alguna situación con tu esposa, con tu esposo y emocionalmente estás agotado, estás mal. Y en vez de decir, ¿sabes qué, hijo o hija? Ahorita, híjole, estoy pasando por un mal momento, no me siento tan al 100 como para poderte escuchar verdaderamente. ¿Por qué no me buscas al ratito o yo te busco? Eso es hablar, eso es ponerse de acuerdo en vez de decir, ay no, ahorita vas a empezar con eso. Tengo cosas más importantes que me digas de cómo te fue en la escuela, por ejemplo. Y empezamos a poner barreras. Y el hijo, cuando tenga un problema verdaderamente serio, no, mi papá o mi mamá no me escuchan. Otro es el orgullo. Creer como papá, como mamá,
que yo sé lo que mi hijo piensa, lo que siente y lo que necesita. No es que yo conozco muy bien a mi hijo. Yo sé lo que él quiere. Yo lo conozco muy bien a mi hija. Sé muy bien sus necesidades, ¿verdad? Y realmente no. Pensamos cuando alguien de los hijos viene con alguna situación, es que tuve esta situación con un compañero, una riña, una discusión, y le dice, sí, seguro tú fuiste el que empezaste. O sea, ¿crees saber? ¿Crees conocerlo? Y ni siquiera esperaste a que terminara de contarte qué fue lo que sucedió. Ya emitiste un juicio y por lo tanto el hijo, no, pues para qué le termino de contar si ya mi mamá o mi papá ya me juzgó. Dicen que yo empecé y ni siquiera saben que él me provocó a mí o qué sé yo, algo. Otra barrera que impide la comunicación con nuestros hijos es la ira acumulada o frustración que podamos tener. El enojo en nosotros como papás no permite ver las cosas con claridad. Cuando estamos muy enojados, ¿verdad? A veces el clásico ejemplo de que el hijo rompe algo cuando son pequeños, ¿verdad? Y el papá estalla o la mamá por lo regular estalla diciendo, es que siempre estás haciendo desastre, no te sabes estar quieto, no te sabes estar quieta. Y es el estrés que te tiene así, y ahí el niño, o sea, herimos, esa comunicación, no hubo una explicación, no es que me tropecé, ¿verdad? O había algo y me resbalé, y no damos oportunidad de una explicación. Igual cuando son más grandes son cosas más serias y en nuestro enojo o frustración cerramos la comunicación. Otro es la falta de empatía con los hijos, dificultad o incapacidad que tenemos para comprender y compartir los sentimientos y las emociones de nuestros hijos. También es la dificultad de ponernos comúnmente en el zapato, como decimos, en el zapato de otro. Nos cuesta trabajo ponernos en la situación de nuestros hijos y se nos olvida que nosotros también fuimos niños, se nos olvida que también fuimos adolescentes. No, pero como ya somos papás adultos, ellos se tienen que comportar así. No, están en un proceso y vuelvo a lo mismo. Y más si aún no han nacido de nuevo, tenemos que ser pacientes, amorosos, escuchar, ¿verdad? Egocentrismo emocional. Esto quiere decir cuando nos centramos nosotros en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestras necesidades. O sea, solamente yo como mamá, yo soy la más cansada de todos los que hay aquí en la casa. Yo como mamá soy la que tengo que soportar todo. Yo como mamá, muchas cosas. Igual papá, es que yo salgo a trabajar y nadie me entiende. Y cuando el hijo quiere jugar con el papá o quiere, ay papá acompáñame, mira que quiero ir a la plaza o quiero ir al cine o quiero ir a jugar. Ay, oye, ¿no estás viendo que me la paso trabajando todo el día? ¿Y quieres que vaya? Yo también estoy muy cansado. Híjole, y el hijo se apachurra, la hija se apachurra. Esas son barreras que están en nosotros y provocamos que no haya una buena comunicación con los hijos. Otro tipo de barreras es barreras relacionales. Barreras relacionales. Cuando intentamos o pretendemos dialogar con los hijos, ¿qué es lo que hacemos? Monólogo. Hablamos y el hijo, pues ya sus pensamientos ya se fueron. No hay un diálogo, solamente es un monólogo. El papá se limita solamente a dar órdenes, a decir lo que el hijo tiene que hacer. Limpia tu cuarto, ¿verdad? Y el hijo a veces intenta explicar algo, pero el papá dice, no quiero excusas. Y ya cortaste lo que algo quería el hijo. O cuando estás hablando
solamente hablas tú y no das pie a la comunicación. También cuando provocamos un ambiente de juicio o crítica constantemente. Cada vez que el hijo o la hija habla, la mamá o el papá responde con frases como: tú siempre lloras por todo. Ay, tanto drama por eso. No. Y dice, es que eso que sientes no tiene sentido. O sea, damos juicios, emitimos juicios hacia los hijos y no validamos lo que verdaderamente están sintiendo. Algo que leía y sí es muy cierto. Nosotros como cristianos obviamente nos regimos por la palabra de Dios, pero muchas veces añadimos conductas que a veces no son ni pecaminosas, pero nosotros las tomamos como que así debe de ser. Por ejemplo, que el hijo desee, un hijo joven, ay, es que quiero estudiar arte, por ejemplo. ¿Y tú, arte? ¿Pero arte qué? O sea, ¿qué tiene que ver con eso? No es tan espiritual, por decirlo así. O sea, lo hacemos menos sus deseos. A lo mejor es un tiempo en el que el hijo está descubriendo qué estudiar, pero tú ya diste por hecho que el hijo va a estudiar eso. Y ya, como tú ya te habías armado una película o más bien tú tienes ideales para tu hijo o tu hija, eso que te dijo no está dentro de lo que tú pensabas. Entonces ahí es en donde dices, no, ¿cómo vas a estudiar esto? O el anhelo de jugar tal deporte, pero vas a dedicar tu vida, pero si el hijo ni cristiano es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vas a meter a ese formato si todavía no pertenece ahí? ¿Sí? Otra barrera es relaciones basadas solo en corrección y no en conexión. El padre solo busca al hijo para regañarlo, pero nunca para conversar, preguntar cómo se siente o compartir tiempo juntos. Y este compartir tiempo juntos a veces pensamos que con llevarlos a algún lado, al parque, ya, con eso ya pasé un buen tiempo con el hijo, pero verdaderamente dialogaste, verdaderamente lo escuchaste, sus necesidades. Pensamos que con suplir ciertas cosas ya estamos haciendo bien la tarea de comunicarnos con ellos. También cuando hay una desconfianza previa de nosotros hacia nuestros hijos, cuando el hijo nos dice, no fui yo quien rompió el control, por ejemplo, que en casa pasa muy seguido, y el padre dice, claro, tú nunca tienes la culpa, y ya estamos anteponiendo, y no, a lo mejor no fue el perro que a lo mejor lo tiró, la mascota de la casa, y ya dijimos, es que como tú siempre rompes las cosas, tú fuiste el responsable de ese control, y ya estamos ahí dando una desconfianza. Otra barrera es más ambientales, lo que pasa en el exterior, las distracciones. Distracciones, híjole, que son una gran barrera. Y aquí no nada más es de nuestro lado, sino del lado de nuestros hijos también para comunicarse con nosotros, también es complicado. Celulares, televisiones, redes sociales. A veces los hijos nos están queriendo contar algo a lo mejor muy simple, pero ya ni en lo simple prestamos atención. Estamos con el celular. Y de verdad desanima a los hijos. Pues ni siquiera me volteé a ver. Fíjense, qué importante es dejar todo esto y prestarles la atención debida. Mínimamente voltearlos a ver. A mí, en casa yo les digo, mis hijos saben que cuando yo escribo un mensaje y ellos me empiezan a hablar, no puedo hacer las dos cosas. Escucharlos y escribir. Le digo, hijo, ¿me permites tantito? Déjame terminar de mandar este mensaje y ya te presto atención. Muchas veces estoy escribiendo el mensaje y ahí lo dejo y el mensaje ahí se quedó, ya ni siquiera lo envié.
¿A cuántos no nos pasa, verdad? Pero es muy importante que esos distractores aprendamos a quitarlos en el momento en que estamos conversando con ellos. También cuando utilizamos lenguaje inadecuado a la edad de los niños, cuando son muy chiquitos y queremos sermonearlos de manera muy profunda, pues no, ni nos van a entender. Cuando son pequeños es más hacia la instrucción. Y desde muy bebés hay una comunicación con ellos. ¿Cómo? Cuando tú los atiendes, cuando tú los miras, cuando tú los cargas. No hay un diálogo como tal, pero hay una comunicación de corazón a corazón. ¿Cómo? Cuando les estás dando el biberón, cuando les estás cantando una canción de cuna, cuando los estás cambiando, cuando los estás bañando. Desde muy pequeños, todo ser humano tiene la necesidad de comunicarse. El problema es que a lo largo de los años se van perdiendo esa comunicación. Van habiendo todas estas barreras. También cuando no creamos espacios de escucha intencionadas, cuando tú estás viendo que hay algo en el hijo y lo estás notando, pero no estás haciendo nada. Necesitamos crear ese tiempo, ese espacio. A lo mejor en casa no es el tiempo de hablar porque hay mucho ruido, hay mucha gente. Mira, hijo, hija, ven, te invito, vamos a tomar un café o vamos al parque a caminar. Pero con la intención verdadera de dialogar, de hablar, de conocer el corazón del hijo, de escucharlo. Simplemente tomarnos un tiempo de que hablen y hablen y hablen, y en tanto hablar poder identificar su necesidad para después poder actuar, ¿verdad? También otra barrera es cuando interrumpimos constantemente lo que ellos están diciendo, pero no interrumpir para hacerles preguntas, porque eso es muy bueno. Cuando ellos te van contando y tú estás percibiendo algo, vas haciendo preguntas para ir sacando más información, ¿verdad? De lo que hay en su corazón. No, es cuando interrumpimos con cualquier cosa que aparentemente lo estás escuchando, pero tu mente está por otro lado. A mí me pasa de pronto cuando mi hija me está hablando cualquier cosa y me le quedo viendo y me dice, ya te fuiste, ¿verdad? Que ya mi mente se fue por otro lado. Ay, sí, hija, perdón. Y ya, o le estás diciendo, oye, sí, pero ahorita que termines, ¿puedes ir y hacer tal cosa? No tiene relevancia, pero nuestra mente como mamá, como papá, se está yendo por otro lado. Yo creo que eso nos pasa más a las mamás. Bueno, a mí me pasa mucho. ¿Qué podemos hacer para remover estas barreras? Hoy, esta ya pasó, perdón. ¿Qué podemos hacer para remover, para quitar estas barreras que tanto nos estorban para una buena comunicación? Bueno, primero tenemos que escuchar activamente, como les dije, hacer esa pausa, darle un tiempo a tu hijo. Si son varios hijos en casa, no te los quieras llevar a todos, sino uno por uno, ¿verdad? Pues son varios. Cada uno tiene su propia necesidad, cada uno tiene su edad, cada uno tiene sus anhelos, cada uno tiene sus luchas. Y darle el tiempo, darles una escucha activamente y preguntarles, ¿qué hay en tu corazón? Obviamente le vas a decir esa pregunta y no, a veces no, pues nada, pero es excavar. Es tomarnos el tiempo para averiguar, hacer preguntas que nos puedan dar información para después poderlos ayudar. Apagar pantallas cuando estamos hablando con ellos, como les decía. Hijo, permíteme tantito, déjame hacer esto y te atiendo con mucho gusto. Y poner atención. Mostrar interés con frases cuando les decimos, a ver hijo, ¿qué más? Cuéntame más. ¿Y cómo te sentiste cuando sucedió esto? Y luego, ¿qué pasó? O sea, mostrarse interesado, no nada más escucharlos, ¿verdad? Hacer preguntas, sí, pero preguntas oportunas de acuerdo a lo que el hijo o la hija le está pasando. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar, ¿verdad? Antes de que vayamos a tener esa conversación con el hijo, esa conversación sincera, profunda, orar,
pedirle al Señor de su gracia para poder llegar a su corazón y discernir lo que están necesitando. Hay también técnicas inadecuadas de comunicación, como ya les dije, el sermonear, ¿verdad? Hablar mucho, el juzgar o criticar, no respetar las diferencias individuales, consolar de manera inadecuada. Fíjense, esta es otra, cuando estamos consolando al hijo, pero lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ay no, hijo, es que esto que te pasó realmente no es para tanto. A lo mejor no lo dices burlándote, lo dices genuinamente, pero no estás validando lo que él está sintiendo. O sea, verdaderamente está padeciendo. Es que terminé con la novia. Y el niño, no sé, va en tercero de secundaria, qué sé yo, que ni tendría por qué tener novia, pero bueno, tú estás ahí para orientarlo. Ay, hijo, pero ¿cómo te enganchaste ya tan pronto? No hay que desvalidar lo que ellos están pasando, lo que ellos están sintiendo. Y también no dar espacio, ¿verdad? Como decía, tenemos que ser intencionales en promover un espacio para poder dialogar. La mayoría de nosotros como papás, y más si tenemos más de un hijo, es difícil llegar al corazón de cada uno de ellos. A veces por las personalidades de los hijos, con uno es más fácil que con otros, ¿verdad? Y puedes entablar una comunicación. Con otros a veces es muy difícil llegar, pero necesitamos del Señor, necesitamos de la gracia. Es importante, cuando hablamos con los hijos, nos mantenemos muchas veces solamente por encimita, no escarbamos lo que realmente hay en su corazón, ¿sí? Y solamente nos enfocamos en su conducta. Por ejemplo, cuando sucede algo con el hijo, supongamos ahorita que están terminando las clases, están entregando calificaciones. Para los hijos es un tiempo de estrés, porque dicen, ya le van a entregar la boleta a mi mamá y a mi papá. Entonces es un tiempo de estrés. Y pues ahí ves que andan raspando la panza para pasar al siguiente año. Y lejos de averiguar qué pasó, nos enfocamos en lo que hay por encimita. Y lo que hay por encimita es la calificación de 6 en todas las materias y unas reprobadas. Y te pones mal. Le gritas, lo castigas, le quitas la tele, le quitas el videojuego. Pero fue una plática. A ver, hijo, vamos a platicar y a ver qué pasó. Y te está platicando una cosita y ya te enojaste y ya no lo dejaste terminar. Y ya después de eso ya vino el castigo, pero el niño nunca o el joven nunca terminó de decirte verdaderamente lo que pasó. Si es un joven o adolescente, es que mamá, es que el maestro, y pues bueno, es verdad, luego le echan la culpa al maestro. Pero averiguas, y ¿cómo averiguas? Porque tú ves las otras materias, ves que las otras materias salió bien y ves que en esa de plano reprobó. Y bueno, tú dices, bueno, sí, tal vez fue el maestro. Y lo ayudas y le animas y le das sugerencias. Oye, ¿y qué te parece si cuando termina la clase no vas? Pero antes de ir, ora para que el Señor te dé gracia con ese maestro. Y lo estás ayudando, pero no estás dándole ya un juicio ni cortándole la cabeza, sino verdaderamente estás tratando de ver qué hay allá, qué hay detrás de esa conducta del resultado. Todo esto que estamos mencionando es importante porque la conducta de toda persona, de nuestros hijos, de nosotros, va a fluir ¿de dónde? ¿De dónde mana esa conducta? Del corazón. Entonces, lo que nosotros tenemos que conocer
es el corazón, porque ya vimos el resultado, ya vimos la conducta, ya vimos esa conducta que a lo mejor nuestro hijo está muy retraído. Bueno, eso es lo superficial, pero tengo que ver por qué. ¿Por qué no me estoy pudiendo relacionar con él? Proverbios 4:23 dice: con toda diligencia guarda tu corazón, ¿verdad? Guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Nosotros como papás tenemos que conocer lo que hay guardado en el corazón de nuestros hijos. Estamos obligados, fíjense, como papás, es una obligación de nosotros, no de las instituciones, no del terapeuta, que a lo mejor nos puede ayudar, pero nuestra labor que Dios nos encomendó es cuidar el corazón de nuestro hijo, guiarlo, pastorear el corazón de nuestro hijo. No es solamente por encimita, sino ver lo que hay ahí. ¿Y qué significa la palabra guardar? Proteger, custodiar o mantener seguro el corazón. El hijo, cuando levanta su muralla, ahí lo tiene. Y pasan muchas cosas en su cabeza, muchos anhelos, muchos deseos que ni nos enteramos, porque no hemos sabido guiar el corazón. Y protegerlo también, porque con nuestras actitudes, nuestras formas malas de comunicación, no estamos protegiendo el corazón de nuestros hijos. Todo esto obviamente es basado en el corazón, ya lo sabemos, se refiere a los pensamientos, sentimientos, deseos y decisiones de nuestros hijos. Y en todo eso tenemos que ayudarlos a pastorear, a guiarlos, a proteger. ¿De qué los vamos a proteger? De influencias negativas, ¿verdad? Y mantener la pureza y rectitud en el interior de nuestros hijos. ¿Por qué nuestros hijos aceptan más el consejo de los de afuera, de los amigos? Por la mala comunicación que hay entre nosotros, con ellos. El ser humano, todo ser humano tiene la necesidad de comunicarse y de que lo escuchen. Todos hijos, desde bebés, hay esta necesidad. En nosotros tenemos esa necesidad de hablar y de que nos escuchen. Igual nuestros hijos. Pero si ellos no encuentran en papá o en mamá ese punto de conexión, van a hacer conexión en otro lado. Con los de la escuela, si bien nos va, ¿verdad? Porque puede ser a través de los videojuegos. ¿Cuántos casos no hemos escuchado que los jovencitos expresan sus inquietudes, sus anhelos, todo a alguien que ni siquiera conocen? Y como esa gente andan, ¿verdad? Capturando, ¿no? ¿Cómo se dice? A los jóvenes, queriéndolos seducir a los jóvenes para llevarlos a hacer cosas malas y tenerlos enganchados. Entonces los chicos abren su corazón y ellos hábilmente los toman. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo se logra esto? Porque quien está escuchando a tu hijo, al joven, no está siendo juzgado. El hijo se siente con la libertad absoluta de hablar. No encuentra ninguna barrera de prejuicios, que muchas veces nosotros como papás ponemos la religión una carga pesada en ellos. Es que tienes que hacer así, tienes que comportarte así. Y el hijo no encuentra libertad. El hijo por atrás va a ser libre en otro ambiente donde no encuentre esa barrera, donde no encuentre una obstrucción, donde no encuentre señalamientos. Entonces, por eso los hijos buscan en otro lado lo que en casa no les podemos dar. La comunicación, ¿verdad? Y nosotros como papás tenemos que evitar esas influencias negativas sabiamente, con una buena comunicación, conociendo el corazón del hijo, invirtiendo tiempos. El libro de Proverbios 23 dice:
Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Verdad? Qué hermoso Dios. Dios sabe que el corazón de nuestro hijo es valioso, pero no sabemos cómo llegar a él. Como papás, tristemente, no sabemos. Aquí este versículo expresa el anhelo de todo padre, ¿verdad? Tener el corazón del hijo. Y no solamente queremos que los hijos obedezcan, eso es muy bueno, ¿verdad? Pero queremos verdaderamente sentir cercanos a nuestros hijos, pero muchas veces no los sentimos cercanos. Es como si solamente tenemos una personita más viviendo en casa, que tenemos cuidado de ellos en cuanto a alimento, techo, vestido y afecto de vez en cuando. Pero no está esa cercanía, no hay ese decir, yo tengo el corazón de mi hijo, yo lo conozco. Es una tarea ardua, es un trabajo que tenemos que hacer. Lo vuelvo a repetir, lo digo también por mí. A mí, cuando estaba yo haciendo este estudio, el Señor me confrontó mucho. Porque es una realidad que nos enfrascamos en muchas tareas que no son importantes. Y lo importante lo estamos dejando a un lado. Este versículo, nosotros necesitamos llegar a nuestros hijos con un nivel de confianza total, que ellos tengan en nosotros un alto nivel de confianza, que ellos puedan tener apertura y entrega, ¿verdad? Y no sentir oposición, como lo decía hace ratito. Ellos que tengan la libertad de hablar, lo que digan, lo que quieran, lo que necesiten, sin tener a un papá que esté enjuiciando todos, sin gritos, sin exigencias extremas, ¿verdad? Sino verdaderamente queremos con los hijos una relación de confianza profunda, nacida del amor y cultivada con una escucha constante y amorosa. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que tenemos que hacer. La comunicación verdadera comienza con escuchar el corazón de nuestro hijo. Necesitamos escuchar el corazón de nuestro hijo y esto se aplica tanto, como les dije, con los hijos como con la esposa o el esposo. Fíjense, el esposo varón, cabeza de hogar, está llamado a ser fuerte pero no dominar, ¿verdad? Sino cabeza, pilar, es fuerte para cargar con las emociones tanto de la esposa como de los hijos. Si nosotros como esposas, ¿verdad? Emocionalmente luego estamos muy cargadas y muchas veces también tenemos muchas barreras para comunicarnos con el esposo. Hay muchas barreras también en los matrimonios, pero el esposo no tiene que centrarse en su ego, tiene que despojarse. Por eso dice, así como Cristo, ¿verdad? Cristo, ¿qué hizo? Él se despojó, Él dio todo. El varón tiene que hacer lo mismo, tiene que cargar con todas estas situaciones emocionales de la esposa, que si se queja, que si pasó esto, que si pasó el otro, y el esposo está que ya no aguanta, pero Señor, dame fuerza, porque tengo que ministrar, ayudar a mi esposa y además a los 5 hijos que tengo en casa. ¿Verdad? Mucha chamba, mucha. Jesús llevó nuestras cargas, ¿verdad? Él llevó nuestras cargas. Y nosotros, para poderlo hacer, debemos escuchar con paciencia, con interés y con humildad. El corazón de un hijo no se entrega a un padre que solo se limita a mandar, como ya lo dijimos, a gritar, a castigar. El corazón de un hijo se va a entregar a un padre o a una madre cuando lo escucha,
cuando lo comprende y cuando lo acompaña, ¿verdad? Esto es lo que llamamos comunicación de corazón a corazón. Tenemos que acompañar a los hijos. Dentro de todo esto hay disciplina, sí, pero este ya va a ser el cuarto pilar, que eso no lo podemos dejar de lado, ¿verdad? No quiere decir que ya los hijos van a hacer lo que quieran, no, pero tiene que haber un acompañamiento sabio con los hijos. Y recordemos que no solo se trata de palabras, sino de hacer conexión con los hijos, de tener una presencia emocional con ellos. Hijo, ¿terminaste con la novia, con el novio? Aquí estoy, llora. Y, o sea, que se desahogue, que hable, que diga y das el consejo. Das el consejo porque están en edad, ¿verdad? Hay cierta edad en que necesitan ser aconsejados, pastoreados. Tenemos que darles seguridad, que ellos sepan que cuentan contigo para poder hablar, ¿verdad? Y puede haber una confianza mutua, que no lo que tú dijiste al rato se lo estés diciendo a tu familia, a tu mamá, y al rato toda la familia lo sabe, y al rato toda la iglesia lo sabe, y al rato todo el mundo ya lo sabe. O sea, mamá, no te vuelvo a contar nada. Cuidado con eso también. Escuchar con el corazón. Escuchar con el corazón significa detenerte en lo que estás haciendo. Detenerte en lo que el otro está diciendo, o sea, poner atención, estar atento. Incluso si no dice nada con palabras claras, que hay hijos que les cuesta mucho trabajo dar una idea, expresarse, ahí quédate, sé paciente, escucha. Tenemos que mirar más allá del enojo de nuestro hijo, ver más allá del silencio de nuestro hijo o el rechazo y buscar qué hay detrás de esas reacciones. Tenemos que buscarlo, tenemos que averiguar. No imponer tu corazón, decir, no, mira, así tiene que ser, sino buscar comprender desde el lugar del otro, de nuestro hijo. No pretendamos imponer. Mostrarle a nuestros hijos que estamos disponibles, mostrarles verdaderamente que nos importan, que no solamente estamos esperando el momento para corregir, sino el momento para conectar con ellos, con su corazón, de corazón a corazón. La verdadera influencia en la vida de nuestros hijos comienza cuando ellos sienten que su corazón es escuchado sin juicio. Sin juicio. Solamente estás ahí para ellos. Si no son escuchados en casa, buscarán con quién compartir sus cargas en otro lado, ¿verdad? Un amigo, una relación dañina o incluso otra ideología, ¿verdad? Que les estén hablando al corazón, mientras que nosotros solo hablamos a su comportamiento. De ahí no vamos a lograr nada. Y este proceso de escuchar para alcanzar el corazón no se improvisa, ¿sí? Sino que se tiene que trabajar, se requiere tiempo, ¿sí? Si tus hijos son pequeñitos, es momento de empezar a hablar. No, obviamente dependiendo de su edad. No vas a tener charlas profundas con un niño de 2 años, de 1 año, ¿no? Desde bebés, como les dije, hay un diálogo. Hay una comunicación. Cuando lo miras, cuando lo abrazas, cuando le hablas con dulzura, ahí estás estableciendo las primeras bases de comunicación verdadera. ¿Cuántos bebés de cuna no reciben esto? Esto es muy normal decir, ay, pues sí, lo abrazo. Ajá, pero muchos bebés en familias cristianas no reciben esto. Porque dicen, como es bebé, y mi prioridad es trabajar y lo que sea, se van a la guardería. Y en la guardería estarán recibiendo el amor que tú como mamá, tú como papá tendrías que dar. Entonces desde ahí ya la comunicación se empieza a desvirtuar.
empieza a haber barreras. El bebé sabrá si es amado o rechazado desde cuna. Ellos ya lo saben, ya lo sienten, ya lo perciben. Ellos sabrán si sus emociones son valiosas o son ignoradas. ¿Cuántos niños también ahí están en una familia, pero los dejan por horas ahí en la cuna, por horas en el portabebé? Nosotros en una ocasión en Chiapas vimos a una hermana que traía a su bebé. Acostumbran a traerlos en sus rebozos, pero no aquí atrás, en la espalda, como bulto. El bebé tenía como 1 año y medio y no caminaba, porque para la mamá trabajar era más fácil tenerlo aquí, como aquí. Entonces sus piernitas ya se empezaban a deformar. Entonces todo eso es comunicación. Todo eso es comunicación. Por eso escuchar con el corazón es el primer pilar de la comunicación, ¿verdad? Escuchar con el corazón, porque solo quien escucha con el corazón puede recibir el corazón del otro. Hermoso, ¿verdad? Bueno, creo que estamos en tiempo.